Te convocamos porque sos primera generación de inmigrantes, Sí. Primera generación en Uruguay. Contanos eso. Bueno, ¿Cómo fue no tu vino. familia? Bueno, mi último emigrante vino en el año 18, mi mamá. Tenía 5 años, vino con mi abuela. Ahora la abuela tenía un pelo precioso en la foto y no era de ella, era peluca porque había tenido la gripe española. La gripe española vino a raíz de la guerra del 14. Pero ellos llegaron acá. Y abuelo demoró 6 años, se juntaron el pasaje de ella y de mi mamá y de mi abuela. Mi mamá pagó medio pasaje y abuela un pasaje entero. Demoraron 23 años en llegar, 23 días en llegar en un barco que las trajo. Y bueno, la migración siempre fue dura. Dejar la patria es duro. Entonces, emigraron para acá porque los pueblos trabajaban pero no comían. Los tiempos eran duros, crueles. Era aldea de pescadores. Eran de un pueblo de Galicia que se llama Laxe. Galicia se formó por pueblos pequeñitos porque eran familias las que emigraban y ahí ya formaban un pueblo. Entonces hay muchos pueblos en Galicia. Entonces abuelo se vino para acá porque allá no daba para más y dejó a mi abuela con mi mamá. Y cuando llegaron acá los emigrantes, ¿a dónde venían? Generalmente al cerro, porque en el cerro había una montaña. Y ellos allá, cerca, tenían una pequeña montaña que se llamaba la Insua, le dicen Insua. Entonces llegaron hasta acá, y acá se pobló el cerro. Yo tengo entendido que Piria quería el cerro para un balneario. Cuando vio que venían tantos emigrantes, dijo, muchos obreros. Entonces vinieron donde acá había trabajo. Había barracas de lana y sal, había saladeros. En los saladeros mataban a los animales y en las puertas se juntaba la gente y le daban las ayudas a la gente. Utilizaban más bien los cueros y la grasa. Y trabajaban mucho. No había 8 horas, no había seguro de vida, seguro de muerte. Cuando moría un obrero en el velorio le buscaban lavados a la viuda que criaba hijos con lavados y planchados. Eran tiempos muy difíciles. Las huelgas se venían porque llegaron los anarquistas y con ellos llegó la liberación. Era muy duro. Trabajaban de sol a sol. En las barracas de carbón había bomberos para apagar en verano el calor del fuego. Se les quemaban las plantas de las zapatillas del calor que hacía. Y allí trabajaron mis abuelos, primero en saladeros, después en barracas de carbón. Y todas venían así, a trabajar. Pero estaban contentos, porque trabajaban y comían. Entonces mi abuelo paterno no, había comprado en cuotas un terrenito, pero el abuelo materno le compró el terreno a un sobrino de Javier de Viana, porque Javier de Viana no tenía hijos. Entonces y fraccionó todos los terrenos. Y abuelo compró en cuotas y levantaron su casillita, eran casillas. Entonces, bueno, pasaron la vida, pasaron bien. Trabajaban pero comían, no les faltaba algo esencial. Todavía yo me acuerdo de ver las fuentes de compasas de uvas secas en las fiestas, con nueces, cosas que ahora están caras, en aquel tiempo se podían comer. Y la carne acá en el cerro ya casi era regalada. Después vinieron los frigoríficos que vendían la carne muy barata, todos comíamos carne. Eran épocas de migración, pero eran épocas muy duras. Mi abuelo, el padre de mi mamá, en el año 12 llamó a mi abuela. Fue para allá, para el pueblo, y le dijo, si la próxima vez que te llame no venís, me perdés porque busco otra mujer, porque yo al pueblo no vuelvo más, por acá no pasó Dios. Bueno, entonces mi abuela, claro, en el 18 tuvo que arrancar para venir. Pero mi abuelo había estado 2 o 3 veces, se había ido. Incluso tengo un antepasado que vino en galeón, pero se volvió porque extrañaba, claro, extrañaba lo de él.
y se volvió. Si no, yo ahora no sería la primera generación, quién sabe qué generación era. Ahora yo nací en el año 39, ya hace muchos años, pero me acuerdo de muchas cosas que los viejos contaban. Por ejemplo, en el pueblo de ellos iban a trabajar al mar y venía una gran marejada y los arrasaba de cubierta. Todavía hace 7, 8 años se me murieron 2 primos trabajando en el mar. Tenemos accidentados que murieron en el mar. Entonces, claro, escapaban para acá. La migración fue muy populosa y venían todos los paisanos. El cerro estaba poblado de gallegos, de andaluces, de canarios. Por ejemplo, donde vivía mi madre, enfrente eran todos de las Islas Canarias. Los únicos gallegos eran ellos. Después se fueron, pero era todo así. La migración toda era para acá, toda para acá. Y era un pueblo, y eran muy duros. A veces, por ejemplo, cuando trabajaban en las barracas, se iban de la casa a trabajar y los hijos dormían. Y cuando volvían estaban durmiendo, por eso iban de madrugada y venían de noche. Y no, ni siquiera veían hablar a los hijos o caminar porque era un trajín de horas y horas y horas de trabajo, muy sacrificado. Y hubo huelgas grandes, una huelga de 2 meses, y venían rompehuelgas, que yo no sé por qué le decían las boinas blancas, no sé si era un distintivo de boinas o le decían, traían camiones de rompehuelgas. Y en el cerro el rompehuelga no marchaba, la gente era batalladora. Cuando yo tenía 13 años, ya avanzado en el tiempo, ¿no? Mi abuelo, el padre de mi mamá ya no vivía y el de mi papá tampoco, pero avanzado en el tiempo, yo vi 2 cajones que iban para el cementerio. Eran obreros que habían muerto peleando con los rompehuelgas. Y acá al cerro le decían el paralelo 38, porque era un lío ahí con la policía y con las mujeres, peleaban las mujeres como hombres. Y llegó un día que enjabonaron las calles y tiraron agua y los caballos resbalaban. Y era una cosa impresionante. Mi papá trabajó en los frigoríficos. Cuando vino para acá mi padre tenía 15 años y fue a trabajar, a lavar platos a una fonda por 18 pesos a la aduana. Y después entró al frigorífico y trabajaba en el frigorífico. Y después entró a la aduana de estibador y de ahí se jubiló de estibador. Pero mi padre siempre hizo trabajos de trabajar, nada de oficina ni de nada. Era gallego y trabajaba hasta que no daba más. Y venía de trabajar y comía, se acostaba un rato y agarraba las redes y iba a pescar. Porque frente a mi casa tiraba las redes y las traía repletas. Tiraban las redes debajo del parral y los peces saltaban, que ahora tienen que ir millas adentro. Pero era una maravilla. Yo siempre digo que fueron mejor los tiempos de antes. Seré porque soy vieja, pero no te cuento. Aparte, la abundancia que había en comida, en todo. No había lo de ahora que estás midiendo, que la tarjeta, que si te alcanza o no te alcanza. A ellos le alcanzaba. Tenían un modo de vivir modesto, pero le alcanzaba porque vivían bien. A modo de ellos vivían bien. Y así se hizo la emigración. No pasó lo mismo con migrantes de hace 40 y pico de años, que vino un gallego y dijo que él de peón no iba porque traía la estilográfica, traía una lapicera. Ellos trabajaban, ellos venían a trabajar, dispuestos a... Es más, te digo, en el sótano de mis abuelos hay un baúl que fue el que trajeron de España, que ya debe estar deshecho, y adentro tiene 2 herramientas, porque abuelo no sabía leer ni escribir, pero yo un día pregunté cómo hacía celosías y cómo hacía embarcaciones con el compás. Él era un buen carpintero de Ribera, entonces traía sus herramientas por si acá las necesitaba. Acá fue a trabajar a saladeros, a las barracas, fue otra cosa, pero él las trajo con el fin de trabajar. No venían con el fin de pasarla bien o trabajar. Y mi padre, cuando vino, que tenía 15 años, bajó en la calle donde yo vivo, en Egipto, y vio que había un cerro. Y le dijo al padre, ¿cómo? ¿Y acá en la América hay cerros? Yo creí que las calles eran de oro. Y había cerros. Y que lo primero que comió fue un trozo de budín de pan que le compró mi abuelo. Y mi padre hizo la casa. Y ahora hay un vecino que la quiere comprar. Le dije, cuando yo me muera, trata de comprarla a mi hijo. Yo no la vendo. Vos sabés que yo a veces me pongo a pensar, como soy vieja y mis ojos no dan, mis manos no dan, me pongo a pensar. Y me acuerdo que mi papá hizo la casa
y Ose no tenía agua hasta mi casa. Quedaba como 3 casas más para allá. Entonces mi padre, ¿qué hacía? Hizo un carro con 2 tanques grandes de hierro. Iba a la cañada de la otra cuadra, que brotaba el agua que había que ver, y traía el agua en los tanques. Trabajaba, y lamentablemente ahora dejó algo que yo no puedo arreglar, pero me dejó un techo, y eso se lo agradezco. Trabajaban mucho, los emigrantes trabajaban mucho, venían con el afán de trabajar, no de acomodarse. Abuela vino en el año 18 y ya estando ella hubo huelgas muy grandes. Hubo una que duró 2 meses. Y te cuento, mi mamá iba a la escuela y un tío le había hecho unos suequitos de madera a ella y una prima porque la calle era puro barro, la calle Chile. Y iban para la escuela. Entonces, la maestra de primer año le exigía el libro de primero a mi mamá. Mira lo que te cuento. Y mi abuela, había una huelga que no se lo podía comprar. Entonces había una directora que tiene una pirámide pequeña ahí en el cementerio, que le exigía tanto que la maestra le llevó al directorio y la directora le tironeó de la manga de la túnica y se la rompió. Entonces cuando llegó a la casa, mi abuela le dijo, ¿qué te pasó en la túnica? Dice, me la rompió la directora, me tironeó. Dice, algo habrás hecho, le dijo a mi abuela, porque las madres de antes no eran como las de ahora, no iban a pedir un bar, ¿cómo iban a preguntarle a una maestra? Entonces, ¿cómo pasar la huelga? Como a los 2 meses mi abuela pudo comprarle el libro. Y entonces la editora llamó a la prima de mi mamá para preguntarle si el libro era robado. Entonces le dijo, no, dice, el libro fue comprado. Sí te digo que ese libro, cuando mi mamá fue cremada, que cremé los huesitos, cremé el libro con ella. Y los tengo enterrados en el jardín de mi casa, con los de mi padre y mi marido. Porque mi madre sufrió tanto por ese libro, tanto, que más no podía sufrir. Y mi abuela iba a ir a pedirle cuentos a la directora o a la maestra, por favor. Eso se respetaba mucho. Un maestro era sagrado. ¿Te acordás hubo 2 huelgas grandes de los frigoríficos? Por la carne, ¿te acordás los 2 kilos de carne? Ah, por los 2 kilos de carne se me murió, un primo de mi mamá murió por los 2 kilos de carne, porque hicieron huelga de hambre. Y ahí, a raíz de la huelga murió él, era joven, Paleo se llamaba, Rubén Paleo. Y murió él. Y al mes de morir él se murió la novia, se estaban por casar, la novia comía mucho y la madre estaba contenta, que comía, untaba galletitas con veneno de ratas. Y están los 2 enterrados en el mismo nicho. Sí, sí, las huelgas traían consecuencias. Aparte, los hombres iban a la huelga, pero las que ponían la mesa eran las mujeres. ¿Y qué ponías en la mesa si no había que comer? Se empeñaban, en aquel tiempo había almaceneros que fiaban, pero también eran un límite, porque no podían fiar tanto. No, fueron tiempos muy duros, muy duros, muy duros. Cuando cerraron los frigoríficos se cerró el cerro, porque la gente quedó despavorida, buscó otros trabajos. El Paso Molino le decían el centro chico, y el cerro nadie se imagina lo que era. Era una belleza, salías de un comercio y entrabas en otro, salías de uno en otro. La gente del cerro iba a cenar al centro, había buenos vestidos, buenos zapatos, la gente gastaba, la gente progresaba en las casas. El cerro era otra cosa, ya no fue. Yo a veces pienso que la gente del cerro está toda enterrada, los luchadores, sino ahora no permitimos tantas cosas. Ahora todo el mundo está apático, a nadie le importa nada, yo qué sé. ¿Será porque soy vieja que me importa a mí? Eran 2 kilos de carne por unos vintenes. Por ejemplo, si un matrimonio trabajaba en el frigorífico, le daban 2 kilos a ella, 2 kilos a él. ¿Qué hacía con 4 kilos de carne? Se las pasaba a un vecino o a un familiar. Todos comimos carne en el cerro. De ahí que no nos gusten las verduras, somos todos carniceros. Y eso ya en el cerro era abundancia, no faltaba lo principal. Mi suegro había trabajado en los frigoríficos, era el que limpiaba las calderas. Mi tío también, el hermano de mi mamá, trabajaron sí unos cuantos.
teníamos, a ver, 3 cines. Ahora tuvimos el Teatro Florencio Sánchez. Y te voy a decir, la gente del Cerro es bastante culta, porque los anarquistas trajeron la cultura. Con los anarquistas, mi suegro me contaba que cuando llegaron iban a volver a Italia, requeridos por Italia, venían encadenados en el barco. Y Pepe Valle, el viejo don Pepe, los hizo bajar de los barcos. Entonces eran muy cultos, traían violín. Yo tenía una compañera que era anarquista que hizo 4 años de violín y a los 13 años trabajaba en los frigoríficos. Traían violines, traían teatro, mucho teatro, eran muy cultos y la cultura se expandió. Y nosotros en el Cerro no precisa que nos digan, cuando vamos a un teatro y sabemos que la obra es buena, aplaudimos de pie, nunca nos quedamos sentados. Y tenemos varios escritores. Los libros de mi mamá estaban escritos por Figueira, que era del Cerro, de escuela, que los tiene en la biblioteca de la Asociación de Jubilados. Tuvimos a Gurri, que era pintor. Tuvimos poetisas espléndidas, buenos escritores. El Cerro es un semillero. Tenemos buenos cantantes, buenos músicos. Seguimos teniéndolos. No es que porque son del Cerro, no es así. El Cerro tiene gran cultura. Viene de sus raíces la cultura. Acá hay rusos, italianos, checoslovacos, hay algún japonés. Hay varias culturas y todas convivían. Porque todos venían para acá. Una vez hablé con un anciano a la vuelta de casa que me dijo, eran rusos. Pasaron a Afganistán, Pakistán, pero pasaron pueblos y pueblos para llegar al Uruguay. Que mi familia también pasó, porque 23 días en un barco es bravo. Pero lo que pasaron ellos no, de muy lejos venía gente. Había turcos. Yo conocí un turco que empezó vendiendo por las puertas, como dicen, peines, peinillas y peinetas, terminó con una tienda, porque cuando se vino a venir la guerra, él acumuló piezas de tela, y ahí se ganó. Era muy trabajador, pero andaba. Él era don Raúl y ella doña Teresa, me acuerdo de ellos. Doña Teresa tenía los brazos tatuados y usaba unas pulseras como de plata, cada una en cada brazo. Y siempre andaban con, yo decía un rosario, no es un rosario, es unas cuentas. Entonces siempre estaban con las cuentas en las manos, ¿verdad? Y bueno, después fuimos a la escuela, éramos cosmopolitas. Sí, la convivencia era común. Pues todas pasábamos por lo mismo. Incluso los vecinos, incluso hoy me ven sentada en el jardín y me dicen, ¿precisas algo? ¿Querés que te traiga algo? Eso de ese contacto de piel que tiene la gente. Todo eso le trae de hace años. Ahora ella no es así. Ahora tengo vecinos nuevos que ni me saludan. Digo, bueno, no les gustaré. Pero antes era así. Teníamos cocina de hierro. Entonces limpiábamos la cocina con ladrillo pisado y limón. Era un espejo la plancha. Las palomitas y las entrañas que se hacían y los dulces en la plancha, yo no te quiero decir, era fuego de leña. Como la leña no hay nada que caliente. Vos apagabas esa cocina y al otro día había calor todavía. Abrías la puerta, había calor. No teníamos heladera porque no había, no teníamos plasma porque no había, no teníamos computadoras, no teníamos tablet, no teníamos celular. La familia se reunía a la mesa y podía conversar sin tiqui, 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 tiqui. La familia estaba unida, había un horario para comer, si bien entiendo que los tiempos han cambiado, que uno vía, otro viene, que unos estudian, que otros trabajan, y que han cambiado los tiempos. A mí me cuestan estos tiempos, pero es porque soy vieja, porque ahora la mujer sale a trabajar y antes no salía a trabajar, estaba todo el día en la casa, cuidaba a sus hijos, era la tarea, cuidar a los hijos y la casa, nada más. Te dormías la siesta con la puerta abierta,
te ibas a cualquier hora, encontrabas la casa impecable. Había fiambreras, que acá en el Foica hay un museo, que está la fiambrera, está la mujer amasando. Está espléndido el museo, hace tiempo que no voy, pero está. Entonces en la fiambrera colgaban la carne, todo eso, y eran como un alambre finito, no pasaban insectos ni nada. Después teníamos el aljibe, todas las casas tenían aljibe, y tenían el balde. Entonces sumergías el balde con las botellas de leche, o las botellas que fueran, y siempre se encontraban frescas. La gente se ingeniaba, es decir, no pasábamos mal, la leche era pura, venía el lechero con el carro a traer la leche a la puerta, era distinto, muy distinto. Yo a veces cuando veo esos pueblitos en televisión que viene el lechero y habla con una y otra y le dejan la plata y el cambio, digo, pero qué tiempos lindos, yo me iría a vivir a esos pueblos, me encanta, pero era muy hipócrita la gente de antes, porque escondían cosas, en eso me gusta esta época, los muchachos son sinceros, hablan y chau, y son así y chau. En aquella época no, eran más recatados. Y hubo casos, por ejemplo, un caso en el Cerro, que ahora hablan de suicidios, antes también había suicidios. Hubo suicidio en una casa, que el suicidio pasó por una muerte súbita. Le dijeron a la madre, que era viuda, que era una muerte súbita. No fue súbita. El muchacho era homosexual y se mató. Almorzó y se fue a dormir la siesta y se envenenó. Fue un drama que él tenía una novia así, una novia platónica. La novia estaba muy enferma en época de tuberculosis. Esto no es de mi época, ¿no? Es de antes. Y él la iba a visitar y le llevaba en invierno siempre las violetas. Entonces ella murió y como a los 3 meses se mató él. Pero dejó cuadernos con poesías, dejó cosas escritas. Era una persona bastante culta, vamos a decir, pero él se suicidó. No es de ahora el suicidio, hace mucho tiempo que está. Y existió también la homosexualidad y yo qué sé, muchas cosas, que en aquel momento ni se oían nombrar. Ahora sí, porque ahora uno atacado se iba escuchando, pero es así. Yo me crié en esto. Al hombre se le respeta, es el hombre, es la cabeza de familia, y sí se le respeta. Pero no había tampoco tanto, no se dispensaban tanto los hombres, estaba para la casa y nada más. Sí, alguno tendría sus cosas, no digo que no, pero en el caso de los míos estaban tan cansados de trabajar que no creo que le diera para más de una mujer. Nunca le pregunté. Pero claro, son los tiempos que cambian. La mujer se liberó cuando empezó a votar, tenía sus derechos. Porque antes no votaban, ni los analfabetos, ni los esclavos, ni los negros, no votaba nadie, solamente cierta élite. Después avanzó todo. Y a mí me gusta mucho que la mujer avance. Lo que no me gusta, que tomen el 8 de marzo para ellas, porque el 8 de marzo no es de estas mujeres. El 8 de marzo es de mujeres obreras, que murieron por sus derechos obreros. No es esto de salir a la calle con carteles, me desvisto con quien quiero, me desnudo con quien me da la gana. Nadie les prohíba, nunca le prohibieron a las mujeres desnudarse como querían. Lo que pasa es que hay 2 tipos de libertad, ¿no? Es como hay 2 tipos de pobreza, unas de bolsillo y otras de espíritu. La de espíritu es la peor. Entonces hay que diferenciar las cosas. Ahora eso sí, mujeres de presidenta a mí que no me den porque no voto a ninguna. No sé si hago bien o mal, pero no. Acá no hay ninguna Margaret Thatcher para presidenta. Y no es porque crea que el hombre es superior. El hombre no es superior, la mujer es más astuta que el hombre. Pero veo que acá las que tenemos no son astutas, si no decían las cosas que dicen. Es mi forma de pensar, ¿no? Ahora tengo 83 años, pensaré como vieja porque soy vieja. Los viejos hablaban en gallego en casa, pero un día yo escuché la audición gallega, que la escuchaba todos los días porque me encantaba, que daban idioma en el Patronato de Cultura Gallego, Historia de Galicia. Entonces yo me fui ya, estaba viuda, estaba sin ataduras, me fui 2 veces por semana a las 8 de la noche
a Río Branco, entre Mercedes y Colonia, que ahora se mudaron. Y aprendí a hablar gallego. Y no era como mis viejos, porque mis viejos hablaban gallego, pero el gallego auténtico es el de las montañas. Ellos eran de Puerto de Mar, venían barcos y traían otros idiomas que se mezclaban, como acá se mezclan algunas cosas también. Entonces yo aprendí a hablar gallego y aprendí historia de Galicia. Galicia es riquísima en historia. Ningún gallego sabe lo rica que es Galicia, porque mi padre decía que había gallegos de ojos claros y rubios porque habían sido invadidos, no fueron invadidos. Los gallegos vinieron hasta de Irlanda y de Alemania, bajaban al norte, les gustaban las tierras y allí se afincaron. Por eso hay tanta mezcla así, porque vienen de todos, son grupitos de todos lados. Celtas. Son celtas, celtas y bárbaros, porque vinieron los celtas, que eran los rubios. Entonces ya te digo, incluso se averiguó qué religión tenían. No tenían religión. Se encontró en una cueva una pirámide de cadáveres, de cráneos de osos. Adoraban a los osos. Incluso también en Galicia hay dólmenes, viste, como ahí en Inglaterra. Hay dólmenes de una mesa en muchas partes de Galicia. Entonces el dolmen bajaban y estaban abajo las sepulturas, eran sepulturas. Y esto todo lo aprendí gracias a una uruguaya, que era nieta de gallegos, que investigó Galicia, era profesora del liceo acá y era profesora allí, en el patronato. Y yo me sentía, pero mira, entre ellos como en el agua, pesa en el agua. Culturalmente les quiero decir, cuando haya una queimada, no se la pierda. Se hace en la noche de San Juan, generalmente en las instituciones españolas. Desgraciadamente acá ya no se hacen, pero hay una buena institución, el Puerto del Sol, que la hacía. Entonces la queimada empieza así, se come tortilla, comidas gallegas. Entonces después a las 12 se baila, a las 12 de la noche se apaga la luz y suena la gaita y entran las brujas. Las brujas son disfrazadas con ramas de laurel, de romero, y levantan a la gente para bailar, y ahí se arma. Es lindísimo. Aparte de la queimada, es caña con fruta, que cuando empieza y le prenden fuego arriba, ¿viste? Es un tacho grande, una olla grande que revolvían con un cuchar. Y entonces cuando empieza la queimada ahí, yo empiezo a llorar, porque se me caen las lágrimas del ardor de los ojos, porque yo no puedo ni probarla. Pues llevan todos con su taza a tomar la queimada. Pero es tan lindo el momento que entran las brujas. Y bueno, me quedan muchas cosas. Por ejemplo, el pescado cocido, la caldeirada, como le decía, la empanada gallega, la forma de lavar la ropa, porque mi mamá, las sábanas eran blancas, son blancas. Había que hervirlas, echarle agua hirviendo, porque cuando fue de la gripe española, fueron 3 doctores al pueblo, que uno murió contagiado, y le enseñó la asepsia, ¿viste? Porque lavaban en el río, no, agua hirviendo la ropa. Entonces son costumbres que quedan, ¿verdad? Me gusta la música, me gusta el canto, que ya ahora ya ni los cantos me llegan, pero bueno, me llegaron. Y se fueron muriendo muchos paisanos que vinieron hace unos años, quedamos las hijas, quedan los nietos. Los nietos ya no quieren saber las raíces, no van a ser nietos de gallegos. ¿Y por qué no? No tienen como una... No, pero lo que pasa es que... Una conexión con... Pero hicieron patria ellos. Ellos hicieron patria. Mi papá en el trabajo tenía gente del interior que le enseñaba a tomar el mate, que hablaba cosas del interior, de la campaña. Mi papá aprendía cosas de ellos que ni se imaginaban. Era una comunidad fuerte. Ahora todo el mundo anda desparramado. Yo no sé qué pasa. Hay que saber las raíces que uno tiene. Porque cuando dicen si uno sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, es muy cierto. Yo seguí mi árbol genealógico y fui hasta la 8ª generación. Tengo 8 generaciones que son todos de Galicia. Unos de un pueblo, otros de otros, todos gallegos.
Y no llegué a más porque mi bisabuela era hija de un cura. Y nadie me va a decir quién era el cura, porque también tenemos dos ramas. Tengo la rama de mi padre y la de mi madre. Tengo la misma historia familiar, ¿no? Bueno, entonces, tenía 16 años, quedó embarazada del cura. En aquella época las apedreaban. ¿Cómo va a quedar embarazada? Sin embargo, la quería todo el pueblo. Y el cura la recibía, que era una maravilla, la ayudaban. Y quiere decir que algo había en ella. Así que te digo, son tantas las historias y son tan lindas. A mí me encantan. Las mujeres que salían a trabajar, trabajaban a servir, a limpiar en una casa, a cocinar, a lavar ropa. Acá había casas de gente pudiente, que ahora están menos pudientes que yo, pero sí, tenía lavandera, tenía limpiadora. Mi mamá trabajó, sí, y eso que vino acá de 5 años. Y después trabajó en una fábrica textil, 2 años también. Las mujeres trabajaban, pero ya cuando avanzaban en una fábrica textil ya era un avance como si fueran doctoras, porque de la casa no salían. La mujer en la casa, siempre en la casa. Y sin orden del marido, nada. Y vos sabés que a mí me queda eso, sin orden del marido, nada. Porque yo sin consultar a mi marido no hacía nada. Porque nos criaron así. En otras épocas. Fíjate que esta compañera mía, que era anarquista, que trabajó los 13 años en el frigorífico, la madre de ella, la tenía ella y tenía otra hermana y otro hermano. Esa es una historia aparte, es muy rica. Entonces, la madre de ella le dijo a la abuela de ella, me voy para América. Dice, ¿usted se va para América? Se va. Bueno, no me hable nunca más ni me escriba, mi hija muere. Nunca más le escribió la madre, ni la madre a ella. No saben nada de nada. Porque si venía para la América, la hija estaba muerta. Y ella se vino porque vino. Y trabajó, trabajó muchísimo. Y en cuanto vino, puso a las hijas en el asilo. Entonces las dividieron, una en una casa, que repartían niños para las casas que criaban, y otra en otra. Y Esperanza pasó muchas cosas. Muchas cosas. La vida de ella es una historia aparte. Así que te digo, sufrieron mucho los emigrantes. En Uruguay, que yo a veces digo, abre sus puertas, pero ahora ella no tiene puertas, que entren todos, porque no tiene puertas. Mira, te voy a mostrar algo que traje, les voy a mostrar algo que traje. Esto es del año 18, mi mamá y mi abuela. Tu mamá y tu abuela, tu mamá con 5 años. 5 años. Y atrás tengo 2 cartas, atrás del portarretratos, del año 18. ¿De quiénes son las cartas? ¿Quién las escribió? Una es de mi abuelo materno a mi abuela y la otra es de la suegra. La suegra que le dice que Evaristo quiere venir para acá. Evaristo es un cuñado de mi abuelo, que cuando vino para acá, para Buenos Aires, dejó a los niños chicos y cuando llamó a la madre, a la vieja ya tenían nietos. Evaristo se la garufió por Buenos Aires y cuando era viejo dijo voy a llamar a la vieja. ¿Sí ese conventillo en la calle Barcelona sigue existiendo, la casa? No, no sigue. ¿Y qué historia tiene? Porque vivía una hermana de mi abuelo que tenía hijas. Entonces en la esquina había un terreno baldío con un ombú y habían colgado una hamaca. Entonces ellas se hamacaban. Rosa y Carmen, y se hamacaban y decían, tu cuna fue un conventillo, alumbraba que en chicha, Carmen, Rosa, no canten eso, que está prohibido, que es pecado, mira lo que están cantando. Y mi mamá, que era más chica, andaba tras de ellas para todos lados, ¿no? Pero que no cantaran tu cuna fue un conventillo porque era un tango y además, y ellas lo cantaban. Con decirte que ellas iban a los bailes y la madre las acompañaba. Y mi mamá iba también, ya eran señoritas. Pero mi mamá nunca aprendió a bailar porque mis abuelos se lo prohibieron. Ahora, lo lindo, que mis abuelos eran novios. Mi abuela de 14 años, mi abuelo de 16. Él venía de trabajar y se ponía a bailar en la plaza. Ellos bailaron, pero a la hija no le permitían bailar. Vos te das cuenta, ¿no? Es de una hipocresía increíble. ¿Barcelona y qué era eso? El conventillo estaba en Barcelona y Egipto. ¿Y el ombú ese? Y el ombú estaba también, ya está edificado hace unos años. Pero yo siempre que paso, digo, pensar que acá había un conventillo y en mi barrio había otro conventillo que albergaba 7 familias.
donde está la cooperativa de viviendas. Y vos sabés que nunca sentí que hubiera un lío ni un problema, eran todos emigrantes. Bueno, si me acuerdo de alguna otra cosa, te cuento.